Bien, hermanos amados, Jesús nuestro Mesías es el Cordero de Dios, pero también León. Y de manera especial quisiera que en esta mañana Él reciba toda la gloria por la enseñanza que hoy compartiremos. Bienvenidos sean ustedes también ahí, amigos, hermanos, en el canal del ministerio. Hoy usted va a ser bendecido para que usted también bendiga. Amén. Bien. Hoy estamos haciendo un alto a nuestra enseñanza, que es una serie que iniciamos, la manifestación de los hijos de Dios, donde estamos entendiendo cuándo realmente será la manifestación de los hijos de Dios. Le digo que todavía no hay esa manifestación, pero hay que ir caminando a ello. Hoy vamos a estar enseñando. Quería enseñarlo en una parte, pero va a ser en dos partes. Por lo tanto, la primera parte hoy vamos a ver por qué Israel tiene un efecto sobre las naciones desde que fue aceptada y creada la nación de Israel en mayo de 1948. ¿Por qué desde ese momento tiene un efecto profético sobre las naciones de la tierra? Y en conclusión, es un efecto dominó, si es que queremos verlo en términos occidentales, ¿no? Bien, antes quisiera compartirles un testimonio personal que nuestro Padre Celestial me ha permitido volver al original de las Escrituras y del Evangelio. Usted y yo tenemos que saber que en los tiempos de los apóstoles no había el Nuevo Testamento. El único testimonio de la palabra que ellos tenían para compartir el Evangelio que les fue enseñado y que el Espíritu Santo les inspiró después del Pentecostés, lo único que se conocía eran las Escrituras, es decir, la ley y los profetas. Y Jesús nuestro Mesías nos lo dice durante su primera venida, cuando Él allí en Israel y en Jerusalén, ahí en Mateo 5, 17, Él dijo que no había venido a abolir ni a quitar la ley ni los profetas, sino que Él había venido a cumplirla. Y qué importante es en el Espíritu Santo, en la vida de un creyente redentivo, poder entender la ley y poder entender a los profetas. Es decir, el judaísmo se quita. Y es indudable que hay algo que entendí. A partir para refrescar a los hermanos, y usted también ahí, hermano, en el canal del ministerio, en el YouTube, aproximadamente el año 2005, ya a comienzos del 2006, inicié una labor pastoral. Aceptar a Jesús y creer en Él fue el año en marzo
7 de marzo, nunca olvidó, de 1996. Pero mi labor pastoral, el llamado, fue casi finales 2005 y inicios del 2006. Y indudablemente me fui adquiriendo un conocimiento que en mi interior aún no me sentía lleno. Y así proseguí adquiriendo un conocimiento tal y como en Occidente se entendía el Evangelio. Pero en el año 2019, después de 8 meses de alto riesgo en mi salud, entendí después que fue un trato de Dios para despojarme de toda religiosidad, de toda tradición cristiana. Es decir, fui despojado del odre viejo, definitivamente. Un trato que no necesariamente tiene que ser para todos, pero es lo que Dios usó conmigo. Y es así, mire usted, desde el 2006 hasta el 2018, no puse a Israel en el lugar que las Escrituras le dan. Pero después de todo este evento del año 2019, el primer domingo en que yo predicaba fue domingo 15 de septiembre, en que inicié mi labor pastoral. Pero ya como odre nuevo, mi primer mensaje fue los pensamientos de Dios. Y compartí con la congregación que pastoreo que Dios no había desechado al pueblo de Israel. Y así comencé desde septiembre de 2019 un caminar, ahí voy, contrario a la teoría del reemplazo. ¿Qué es esa teoría del reemplazo? La teoría del reemplazo, doctrina evangélica cristiana aquí en Occidente, afirma que el pueblo de Israel había sido desechado del plan de Dios para ser reemplazado por un pueblo nuevo, la Iglesia, que hoy se conoce aquí en Occidente, con diferentes nombres, denominaciones, diferentes entendimientos de la verdad, diferentes modos de vivir y entender las alabanzas, la danza, la escritura y otras más. Esta teoría del reemplazo, aunque en las enseñanzas de hoy no se dice la teoría del reemplazo, pero muchos pasajes de las Escrituras, cuando la iglesia de hoy ha venido tomando algunas escrituras para compartir una enseñanza, y esos pasajes tenían que ver con que el pueblo de Dios, o por ejemplo lo que está en Ezequiel 37, cuando habla de los huesos secos, creen que la iglesia es los huesos secos. También otros temas que inclusive son de alabanzas, donde se determina que la iglesia es la novia, donde también se dice que en el término del arrebato durante el tiempo en que el anticristo, pero en el hebreo se le dice el hombre de pecado,
es como lo determina el apóstol Pablo, ¿no? Que el arrebato será a la iglesia. Entonces, hermano amado, durante muchísimos años, hoy, por ejemplo, cuando se quiere hablar del cuarto reino, dónde va a surgir, dónde va a estar el nuevo orden mundial, de dónde va a surgir el falso profeta, todos estos elementos se aplican que en Occidente ocurrirá. Esta teoría del reemplazo indudablemente ha hecho un daño al conocimiento de las Escrituras y ha hecho que el creyente se enfoque en Occidente y perdió de vista Oriente, mientras que aquellos países, que estaremos hablando más adelante, que quitó la vista el creyente del Medio Oriente, comenzaron a hicieron durante mucho tiempo sus artimañas para que en estos días, ya a agosto 2024, comiencen a ser previas en su manifestación. Entonces, desde septiembre de 2019, iniciamos un caminar, quien habla y la congregación, un caminar de bendecir a Israel y orar por la paz en Jerusalén, con referencia a lo que Dios trató con Abraham en Génesis 12:13 y lo que está en el Salmo 122:6. A partir de este septiembre de 2019, iniciamos a devolver a Israel y a los hijos de Israel la verdadera posición que las Escrituras le dan y el Evangelio, y quitar la teoría del reemplazo, que hoy muchos redwise hablan en estos tiempos de muchos eventos de crisis en diferentes áreas y aplican pues que, como les dije hace un rato, que el cuarto reino o que el nuevo orden mundial surgirá desde Occidente, ¿no? Ya usted debe saber por ahí la ONU, Comunidad Europea, el Vaticano, por ahí están esos términos que agrupan y creen que así sucederá en esas instituciones. El volver a las Escrituras y al Evangelio en su diseño original tiene que ver mucho con lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas 3. Vamos a leer 2 versículos, el 14, que dice que la bendición de Abraham viene sobre los gentiles por medio de Jesús. Es decir, no debemos descartar al Padre de la fe. Y todo gentil que es un creyente redentivo es un hijo de Abraham. La Escritura lo dice. En el mismo Gálatas 3, versículo 7, dice, los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Dicho este contexto y lo que el Señor despertó en mí y me inspiró a devolver a Israel su verdadera posición, hoy quiero enfocarme en este tema. ¿Por qué Israel produce efectos en las naciones? ¿Y desde qué fecha? Actualmente, encendemos la radio, la televisión, vemos el internet, vemos las noticias. ¿Y qué hay? ¿Qué encontramos? Hay una crisis política mundial. Las personas en las diferentes naciones
y específicamente aquí en Occidente, encuentran insatisfacción en la diversidad de partidos políticos. Se enfrentan de diversas maneras entre poderes, con los habitantes de tal o cual región. Actualmente hay una crisis política mundial. La humanidad se encuentra insatisfecha por los partidos que hoy existen. Sin ir muy lejos, aquí en Perú, ¿no? Hay toda esa insatisfacción. Pero, ¿por qué se está produciendo esta insatisfacción? ¿Qué tiene que ver Israel aquí? Quiero leerle un par de pasajes a fin de traer fundamento y de aclarar algunos temas que no le corresponden a la iglesia, sino que es una asignación exclusiva para Israel. Pero la teoría del reemplazo hizo eso justamente, reemplazar, desechar del plan de Dios a Israel y sentirse el pueblo nuevo, la iglesia. No estamos en contra de la iglesia, solo hay que darle su verdadera posición. Estos dos pasajes nos van a traer fundamentos de la Escritura. No como se entiende en Occidente, sino como Dios demanda y le asignó al profeta Isaías a escribir. Vamos a Isaías 54. Tome nota, búsquelo, tiene la libertad usted. Pero sería bueno que si no tiene una Biblia a la mano, tome nota y lo busque, para que vea lo que Dios dice. Isaías 54, versículos del 5 y 6. Por lo cual tu Señor así te hará. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y el Santo de Israel es tu Redentor. ¿De quién está hablando? De Israel. Será llamado el Dios de toda la tierra. ¿A qué tierra se refería? No al mundo. La tierra es Israel, como veremos en otro pasaje de Isaías que nos permite entender más. Pero la referencia de tierra en este pasaje se refiere a Israel. Por eso cuando el término tierra, antes de definir que se refiere a la tierra como planeta, tenemos que ver el contexto de quién está hablando. En este pasaje está hablando de quién, de Israel. Versículo 6. Aquí viene. Porque Yahweh te ha llamado como mujer abandonada y afligida de espíritu, y como a esposa de la juventud, que es repudiada, dice tu Dios. ¿A quién le está llamando esposa? A Israel, que no es la novia. La iglesia no es la novia. Isaías, vamos a otro pasaje, Isaías 62. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Acá viene otra manera como se le conoce a Israel, que no es el nombre de la iglesia. Por amor de Sión, no dice por amor de la iglesia. Sión es Israel. La iglesia sí tiene su lugar, pero
Sión es Israel. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que surja su justicia como la luz y su salvación se encienda como antorcha. Ese es el plan de Dios. No desechar a su pueblo, al contrario, hacer que todos sean salvos, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 11. Su ceguera hasta el día de hoy, su ceguera espiritual, es eventual, es temporal. Hoy están surgiendo ya verdaderos judíos mesiánicos. Es decir, que no judaizan, porque hay judíos mesiánicos que judaizan. ¿Sí? Seguimos leyendo. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te llamarán con un nombre nuevo, el cual la boca de Yahweh determinará. Le doy una pista si usted quiere verlo, ahí en el canal de ministerio, en el menú listas, busque el Evangelio del Reino 2022, ahí está, les voy anticipando porque vienen otras cosas que puede usted ir ahí. La enseñanza que dimos durante todo el 2022 del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo. No según la teoría de reemplazo, sino lo que Dios dice. Tres. Y serás coronada de esplendor en la mano de Yahweh, y diadema real en la palma de tu Dios. No te llamarás más desamparada, ni tu tierra. ¿A quién se refiere? A Sión, que es Israel. Será llamada otra vez. Usted me dijo, pastor, no me dijo en el libro de Apocalipsis. Está el nombre nuevo que va a tener, está en Apocalipsis 19, 20 y 21. Léalo los tres. Ahí está el nuevo nombre de Sión o de Jerusalén. Capítulos del 19, 20 y 21. Que usted puede encontrarlo, como le dije, en el canal de ministerio. Ni tu tierra será llamada otra vez desolada, sino que serás llamada mi deleite y tu tierra desposada. ¿Qué es desposada? Es un acto de promesa, de matrimonio. Eso es desposada. Será llamada otra vez desolada, sino que será llamada mi deleite y tu tierra. Desposada porque Yahweh se deleita en ti y tu tierra será desposada. O sea, comprometida a ser esposa. Porque como un joven desposa a una doncella, así él desposará a tus hijos, y como novio que se regocija en la novia. Jesús el Mesías es el novio y la Jerusalén espiritual es la novia. ¿Quién es la Jerusalén espiritual? Wow, hermano amado, fue toda una prédica, una enseñanza de dos, pero le doy, es bien importante. Lea usted, ore a usted, borre lo que le enseñaron y pídale al Espíritu Santo que le enseñe Romanos 9, 10 y 11. Ahí está todo el entendimiento de quién es la novia y el novio. Y la Escritura nos dice que Israel es la novia. Y dice, así tu Dios se regocijará contigo. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. Y usted dirá, ¿quién es? Y nosotros, la iglesia. ¿Usted, pastor? Bueno, ahí está el tema. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, véalo ahí en el menú que les he dicho anteriormente, capítulo 19.
Todos los creyentes redentivos gentiles es lo que en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis dice, y los invitados. Y no es cualquier invitado. Por decirle, según el tema que estamos tratando, el invitado quitó la teoría del reemplazo, por decir algo en este momento. Aquí, el profeta Isaías habla de una desposada, de una esposa y de un esposo. Miren lo que le voy a decir, hermano amado. Dios, todos sabemos, hay cánticos, lo exclamamos, Señor, tú eres un Dios de pactos. Pregunto, ¿Él rompería un pacto que Él hace? Indudablemente que no. Él nunca rompe un pacto. Y Él no se va a divorciar de Israel. Vamos a darle el nombre. Y va a tener una nueva esposa, la iglesia. No, hermano amado. Dios, que dice, Dios es fiel. Dios es fiel. Y si la novia, la esposa, es la Israel, es la Jerusalén espiritual, es decir, todos aquellos creyentes de las tribus de Israel, creyentes redentivos mesiánicos hoy que están empezando a encenderse ahí en Jerusalén, hermano amado, ellos son la novia, comprometidas a ser esposa para Dios. Y nosotros somos los invitados. Lea el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Sí, y es bien importante que lea y entienda también el libro de los Romanos del apóstol Pablo, capítulos 9, 10 y 11. Estúdielo. No le pida que alguien le enseñe. Tampoco googlee. No, hermano amado. Descarte eso. Pídale a Dios mismo. Enséñame. Y Él te va a enseñar. Dice que cuando uno pide sabiduría, Él la da a montones, pero con honestidad. ¿Para qué lo quieres? Dios siempre va a dar algo cuando vas a ser una fuente de agua viva que saltes para vida eterna. El apóstol Pablo nos lo recuerda en cuanto a Sión, en cuanto a la esposa, en cuanto a Israel, en cuanto a Jerusalén. En el libro de los Romanos, en el capítulo 11, versículo del 1 al 2, dice, no lo voy a leer todo, tome nota, Romanos 11, versículo del 1 al 2. En el 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Y en el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual conoció de antemano. Aleluya. Dicho esto, y trayendo un poco de orden a el por qué Israel se va a convertir, si queremos aplicar términos en Occidente, ¿por qué va a ser un efecto dominó en las naciones? Hoy la humanidad, como dije antes, está insatisfecha en la política. Y los políticos ya no creen en la política. Las encuestas, las movilizaciones de las personas en las diferentes naciones de la tierra así lo expresan. Y en la religión también. Escuchaba por ahí un comentario que en Italia, donde está el Vaticano, casi la gran mayoría de los italianos ya no creen en el catolicismo. Hay insatisfacción. Porque, bueno, por los antecedentes de muchos sacerdotes en cuanto a abusos.
Pero también le está pasando algo a la iglesia. Cuando una persona ve a la iglesia, uno expresa, se viste así, el otro se viste. Hay mucho, a veces ponen el rock dentro de la iglesia para atraer a los jóvenes, ¿no? Como que a veces se ha perdido un poco y como decía hace poco un gran, al que admiro, uno de los grandes adoradores que aún no pierden, ¿no? Pero hay otros, dice él, que ya no están buscando la adoración, sino están buscando ser famosos. Entonces, eso lo dice él mismo. Entonces, hermano amado, hay insatisfacción en la política y en la religión. ¿Esto por qué se está produciendo? Porque la humanidad se está encaminando a tener una sola política y una sola religión mundial. O lo que conocemos aquí en Occidente, el nuevo orden mundial. Que no surgirá en Occidente, sino que se perdió de vista una región, la cual ha ido avanzando en lo suyo. Israel es el reloj profético de Dios. ¿Y desde cuándo inicia a ser el reloj profético de Dios? Desde el 10 de mayo de 1948, en que fue reconocida como nación. Ese mismo día se vinieron como 5 a 7 naciones del Medio Oriente a atacarlos. Y así estuvieron. Y Israel, como el reloj profético, ¿qué nos muestra? Los eventos que están ocurriendo y ocurrirán en estos días postreros, que conducen al cumplimiento de las Escrituras y del Evangelio, y que nos va preparando para la segunda venida de Jesús el Mesías y para el reino eterno de Dios. Por eso que Israel, el pueblo de Dios, el Sión de Dios, donde Dios establecerá su trono eterno ahí en Israel para todas las naciones. Lea Apocalipsis del 21 al 22. Ahí está. Hay que entenderlo. Por eso Israel tiene un efecto dominó sobre las naciones. Es decir, que cuando ocurre un evento en Israel, o ha ocurrido eventos en Israel, o está ocurriendo hoy en Israel, sucede una reacción que se desencadena en una serie de eventos muy similares o que están conectados al reloj profético de Dios en las naciones. Por ejemplo, hay un evento muy claro, preciso, ya encaminado a lo que les dije hace un rato, a que en poquísimos años se establezca el nuevo orden mundial. Es decir, una sola política y una sola religión. Desde enero 2020, mire, enero 2020, en que iniciaba su gobierno el primer ministro actual, Benjamín Netanyahu, comenzaron desacuerdos políticos internamente y hasta el día de hoy. Pero ¿qué ha sucedido desde este año 2020? Algo que no se había visto desde 1948. Comenzaron a haber marchas, pero no eran cualquier marchas. Eran marchas de la izquierda. Sí, en Israel también hay izquierda. Apareció la izquierda, apareció el comunismo, que como hemos dicho
El año 2023 también iniciamos otra serie, ¿cuál es la manifestación? O ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahí vimos, todo el año enseñamos esa serie, suspendiendo algunos momentos para festejar las fiestas al Señor, las tres principales indudablemente, y algún otro evento de cena, pero ese fue. Y dijimos que el comunismo es el brazo derecho del cuarto reino. Sí, es el brazo derecho del cuarto reino, es decir, de las 10 naciones que el profeta Daniel nos lo enseña. En el profeta Daniel, en el capítulo 7, ahí nos enseña. ¿Y qué ha sucedido desde el año 2020? En que comenzaron y hasta el día de hoy, definitivamente ya se marcó que hay un comunismo allí en Israel. Y este evento, iniciado desde enero de 2020, ha desencadenado en las naciones de la tierra sucesos similares, pero conectados al reloj profético de Dios. Hoy vemos cómo en América Latina prácticamente el comunismo está gobernando muchas naciones de América. Hay próximas elecciones aquí en Estados Unidos. Uno que es republicano y el otro que es demócrata. Pero el demócrata, que es representada por una mujer, es de izquierda, tiene mentalidad de izquierda. Entonces, hermano amado, y lo mismo ocurre en Europa, en el África, en Asia. ¿Qué decir de Asia? Ahí está la sede central del comunismo. Ya usted sabe cuál es. Entonces, esto ha creado una insatisfacción en las naciones. La humanidad está yendo al establecimiento de una política y de una religión mundial, o el nuevo orden mundial que el profeta Daniel profetizó en su libro. Vamos a leer Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Después de estas, veía en visión nocturna la cuarta bestia, terrible, fuerte y extraordinariamente poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro, devoró, desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. Era distinta a todas las bestias que le precedían y tenía 10 cuernos, son 10 naciones, que fueron descubiertas cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Si usted gusta, puede verlo en nuestro canal del ministerio, el año 2022. 8. Estaba yo reflexionando, dice el profeta Daniel, respecto a sus cuernos, cuando surgió de entre ellos un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el hombre de pecado, o anticristo como se le denomina aquí en Occidente. Y fueron arrancadas 3 de los primeros cuernos frente a él. Y en el cuerno había ojos semejantes a ojos humanos y su boca hablaba arrogantemente. Hermano amado, cuando el profeta Daniel escribía, porque hay referencias en el capítulo 7, 8, 9, 10 y 11 de un término mar.
El mar al cual se refería él era el mar Mediterráneo. ¿Qué es el mar? ¿No? Las costas de la gran mayoría de los países del Medio Oriente, enemigos de Israel. El apóstol Juan, también cuando dije, y surgió del mar una bestia, el mar al cual él conocía era el mar Mediterráneo. Tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan, cuando usan mar, se refieren al mar Mediterráneo. No se refieren al Pacífico, ni al Índico, ni a otro tipo de mar. Ellos no conocían en ese momento que existía otro mar. Su referencia era mar Mediterráneo. Entonces, la cuarta bestia, o los 10 cuernos, los descubrimos, como les dije, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis en el año 2022, que está ahí, hermano amado, como ya hice referencia, en qué lista, que tiene que ser del año 2022. Miren, la cuarta bestia, o cuarto reino, será el imperio babilónico que reaparecerá muy pronto. No es el imperio romano, como dicen los que en su interior y en sus enseñanzas reflejan la teoría del reemplazo. No es el imperio romano. ¿Saben por qué? Porque el imperio romano nunca conquistó Babilonia. Y cuando uno ve el imperio babilónico que hoy sería, nos encontramos con Irán, Irak, Siria, el Líbano, Egipto. Hoy, hermanos amados, los países que en su tiempo eran Asiria se están conectando a Babilonia. Y la parte norte de Arabia. Todo ese era el imperio babilónico en los tiempos de Daniel, en los tiempos de la imagen de los 4 espacios, ¿no? O cuando ya Daniel profetizó de las 4 bestias. Entonces, hermano amado, el cuarto reino, estos son, usted dirá, yo estoy yendo directo, porque esto ha sido temas de varios domingos de enseñanza. Si usted gusta, ahí tiene el canal del ministerio, video por video, de domingo por domingo, tanto del año 2022 como el año 2023. El imperio babilónico va a reaparecer muy pronto. Y el cuerpo pequeño, que es el hombre de pecado o el anticristo, escuche bien, van a surgir del Medio Oriente. Del Medio Oriente. El cristianismo en Occidente se ha distraído en la teoría del reemplazo. Mientras que los países, que con estas 10 naciones que conformarían y conforman el cuarto reino, iniciaron ya de años anteriores, a través del terrorismo, de diversos agentes de terrorismo, a afectar a Israel. Tanto el cuarto reino como el hombre de pecado van a establecer un gobierno y una religión mundial durante 7 años. Eso es lo que sería el nuevo orden mundial.
Hemos hablado tanto de este tema el año 2023, en cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Le animo a que se dé tiempo a escuchar. Pero ¿qué estamos observando hoy? Diferentes noticias que le puede ocurrir a Israel o le está ocurriendo. El 7 de octubre del 2023, ¿se acuerda usted ese evento, ese ataque que tuvieron del grupo terrorista Hamas y que hasta hoy viene sucediendo? En el camino han habido muchos contraataques de ambos lados. Mire usted, yo realmente me sorprendo. Me sorprendo. Pero primero les voy a decir algo. Hoy, a agosto 2024, ¿qué observamos? Que la mayoría de los 10 países que conforman el cuarto reino o el imperio babilónico y God, que es Irán, sí, hermano amado, eso ya lo hemos visto el año 2022. Irán es God. Están a las previas de su manifestación. Previas. Porque el escenario de insatisfacción política y de religión cada vez se acelera más. Más y más y más. Magog también se está sumando. Usted dirá quién es Magog. También lo enseñamos ya. Año 2022, en toda la serie, y el 2023 tocamos. Magog es la región del Turquistán. Vaya usted a Google, sí, región Turquistán, ¿no? Hay 7 países, uno de ellos es Turquía, que recientemente su presidente actual ha dicho que todos los países islámicos deben unirse en contra de Israel. ¿Qué situación, hermano amado? Mire, Israel, si usted se informa de cuántos kilómetros cuadrados tiene, aquí en Perú vendría a ser como el departamento de Ica. Israel como nación hoy tiene 8 veces la economía de Irán. Fíjese, ese país tan pequeño. Usted ve Israel y ve Irán, es creo 12 veces más grande que Israel. Y usted dirá, ¿pero por qué? Es el pueblo de Dios. A pesar de su judaísmo, a pesar de cómo a veces no creen en el Mesías, a pesar de eso, Él tiene un pacto con ellos. Y Él no rompe sus pactos porque Él es fiel. El apóstol Pablo dice, sí, esta ceguera espiritual es temporal. Hasta que se cierre la puerta de los gentiles, entonces todos los hijos de Israel serán salvos. Este también fue un tema muy amplio. La humanidad, hermano amado, está caminando al nuevo orden mundial. Hay que preocuparnos, hay que temer, hay que vivir intranquilos. El apóstol Pablo nos trajo una profecía para esta última hora de los días postreros. Sí, estamos en la última hora. Segunda de Timoteo, y con esto acabo.
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a leer. Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos cada vez más llegando y cada vez más que los tiempos difíciles pasen de menor a más. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor a Dios. Que tendrán, es bien interesante, porque acá mucho se piensa que se está dirigiendo al no creyente. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Usted se va a dar cuenta que no es así. ¿Es a quién? Acá lo dice el apóstol Pablo. Que tendrán apariencia de reverencia a Dios. ¿Quiénes son? Usted diga. Pero estarán alejados del poder de Dios. Algo enseñé a la congregación el domingo pasado y que el video recién estará en esta semana que viene. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios, a veces el creyente como el no creyente, que indudablemente es un poder del Espíritu Santo, sanidad, hacer milagros. Pero hermano amado, el apóstol Pablo nos dijo que los dones son irrevocables. ¿Puede un creyente estar siendo débil en la fe? ¿Puede estar haciendo cosas desagradables delante de Dios? Pero los dones son irrevocables. Puede seguir sanando, puede ir liberando, porque son irrevocables los dones. Pero ¿de qué poder de Dios habla aquí? De la palabra. El máximo poder de Dios es su palabra. Es cuando tú compartes su palabra y ésta te llega hasta el fondo del alma y te constriñe y te hace meditar y te hace emprender algo. Ese es el poder de Dios. Que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti. Porque estos son de los que se escurren sigilosamente de casa en casa, cautivan a mujeres hundidas en pecados y arrastradas por diversas pasiones. Algo dije el domingo pasado en referencia a esto. Escuche el video, hermano amado, del domingo pasado, en esta parte. Versículo 7. Siempre están aprendiendo quiénes los que tienen apariencia de reverencia a Dios. Siempre están aprendiendo, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Hermano amado, conocimiento de la verdad es algo que hay que entenderlo. Aquí lo hemos predicado, también compartido. El primer domingo de este mes, 4 de agosto, en la cena, compartimos algo muy importante para el tema del conocimiento de la verdad. Si usted gusta, puede ver la enseñanza de la cena del 4 de agosto de 2024. Y ante el inicio de estos tiempos difíciles, ¿qué debemos hacer?
Jesús el Mesías nos dice dos cosas. Permanezcan en mi palabra y conozcan la verdad. Solamente conociendo la verdad, amado hermano, podemos permanecer en la palabra de Jesús el Mesías. Estos dos mandamientos, porque son mandamientos, nos permite tener armas espirituales ante estos tiempos difíciles. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? No tener temor. Perfeccionar el amor de Dios en nosotros. Porque cuando el amor es perfecto, no hay temor. Cada vez que tú perfeccionas el testimonio de la palabra en ti, el temor va perdiendo. Podemos tener una preocupación un día por algo, pero no el resto de los días. Número 2, otra arma espiritual. Recordar los logros del pasado para servir con gratitud a Dios. ¿Qué Dios hizo por nosotros? Yo tengo muy presente lo que Dios hizo conmigo el año 2019. Estas dos cosas que nos debe ayudar a tercera herramienta espiritual, persistir en la verdad. Esto último parte de una enseñanza de este domingo pasado, durante la cena del Señor del 4 de agosto. Ahí está. Descúbrelo porque es mucho más amplio. Pero no tener temor, recordar de los logros que Dios hizo en nuestra vida para que nuestro servicio sea con gratitud. Siempre agradecidos a Dios y persistir en la verdad. Tener muy claro el conocimiento de la verdad. Hermano amado, ahí en el canal de ministerio, que Dios les haya bendecido ya en esta mañana y parte de la tarde, y que realmente toda la gloria y el honor sea al Cordero y al León, a Jesús nuestro Mesías. Dios me los bendiga y los guarde.